Hola amigos, Julio Fopoli here. Today I have another special video for you. Let's get started. Uno de los experimentos científicos más terroríficos se conoce como el Universo 25. Tras la Segunda Guerra Mundial, el científico estadounidense John Calhoun decidió estudiar los peligros de un mundo superpoblado y el comportamiento violento anormal en las sociedades humanas. Durante los años 50, 60 y 70, Calhoun creó un mundo ideal para los mamíferos con superabundancia de comida y agua y un enorme espacio habitable. Todo comenzó con 4 parejas de ratones. La población creció muy velozmente, pero después de 315 días, ese crecimiento disminuyó considerablemente. Al llegar a los 600 roedores, los más grandes comenzaron a atacar al grupo. Esto produjo enormes cambios en la conducta social de la colonia. Las hembras se volvieron agresivas, perdieron el instinto maternal y el deseo de reproducirse. Además, aparecieron los llamados ratones hermosos, que se negaban a aparearse con las hembras o luchar por su espacio. Solo les importaba comer y dormir. Tras un tiempo, la mayoría de la población estaba formada por los machos hermosos y las hembras aisladas. La mortalidad juvenil alcanzó el 100% y la reproducción llegó a 0. Se observó también homosexualidad no solamente entre los machos hermosos, sino también entre ellos y los machos dominantes. Sorprendentemente, a pesar de la abundancia de comida, muchísimos ratones se volvieron caníbales. John Calhoun repitió el mismo experimento 25 veces más, y el resultado fue siempre el mismo. ¿Crees que este estudio es válido para describir el funcionamiento de las sociedades humanas también? Deja tu opinión en los comentarios que aparecen más abajo. Este fue otro informe especial de Tom Addison. For those who want to use this material as a true Spanish listening training tool, check out the link on the screen for more information on this.